Muy buenos días a todas y todos los participantes de este evento y especialmente al conferencista del día de hoy, el doctor Jaime Osorio, con quien estamos muy agradecidos por haber aceptado amablemente la invitación que le hicimos a hablar con nosotros acerca de la Comuna de París y los retos del Estado en América Latina. A principios de 2020, cuando todavía no había pandemia, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, CEMES, comenzó el proyecto de publicar la revista ACES, Apuntes Críticos sobre Economía y Sociedad, una revista cuatrimestral de crítica y divulgación marxista que busca conjuntar el análisis puntual y riguroso de problemas económicos, políticos y sociales con la divulgación de la teoría y el enfoque metodológico marxistas. Hasta ahora hemos publicado 3 números, todos disponibles en el sitio web cemes.org, y este mes de julio verá la luz el 4º número de la revista, el cual tiene como temática principal la Comuna de París de 1871 y sus repercusiones en el mundo. Es en este marco que organizamos un par de conferencias, la primera de las cuales será impartida hoy por el doctor Jaime Osorio con el título La Comuna de París y los retos del Estado en América Latina. El doctor Jaime Osorio es un sociólogo implicado en los problemas contemporáneos. De origen chileno, ha vivido en México desde hace muchos años, en donde ha desplegado su carrera académica, lo que sin duda ha beneficiado a las ciencias sociales mexicanas. Como académico, nuestro ponente ha escrito un sinnúmero de publicaciones entre artículos y libros, entre los cuales destaca Fundamentos del Análisis Social, que se ha convertido en un clásico de la discusión epistemológica de las ciencias sociales. Es autor de obras ineludibles para el análisis del Estado, la economía y la sociedad en América Latina, como El Estado en el centro de la mundialización, Estado, Biopoder, Exclusión y Teoría marxista de la dependencia. En 2020 publicó, junto con Cristóbal Reyes, La diversidad en el sistema mundial capitalista, procesos y relaciones en la heterogeneidad imperante, una obra que nos enfrenta a los problemas sociales del capitalismo neoliberal. El conjunto de su trabajo, en donde las principales líneas de investigación son el Estado y la condición del subdesarrollo de América Latina, es sumamente importante, no solo por la crítica al estado de cosas, sino también porque ayuda a delinear un porvenir más justo para todas y para todos. La dinámica de la conferencia es la siguiente. Primero, el doctor Jaime Osorio hará su ponencia de aproximadamente 1 hora, puede tardar un poco más, un poco menos, y posteriormente se harán algunas preguntas o comentarios que los participantes pueden ir haciendo durante la conferencia. Es importante subrayar que las preguntas y comentarios solo podrán hacerse a través del chat y serán leídas por mí una vez que comience la sesión de preguntas y de comentarios. La conferencia se está transmitiendo también por la página de Facebook del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y en el transcurso del día se subirá también al canal de YouTube. Entonces, parece que están sumándose algunos participantes más, pero doctor Osorio, si quiere, podemos ya comenzar con la ponencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ecat. Mis agradecimientos a los compañeros del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales por la invitación para participar en este evento. Muchas gracias a todos los compañeros que están conectados. Hablar sobre la Comuna de París tiene muchos peligros, tiene muchos espacios que pueden llevar a repetir. Es un tema sumamente abordado desde las organizaciones populares, desde la teoría marxista y de otras teorías. Es un acontecimiento sumamente abordado. Hay un sinfín de literatura sobre el tema.
Por lo tanto, es difícil escapar a los lugares comunes, decir ciertas cosas que a pesar de que sean lugares comunes hay que volver a ellos porque siempre son temas de reflexión, son temas de discusión, son temas yo diría, de profundo debate en el seno de las izquierdas y de las fuerzas revolucionarias. Y ese es un peligro, el peligro de quedarse simplemente en los señalamientos de algunos acontecimientos o algunos sucesos importantes que acontecen en el seno de la Comuna de París, y no buscar qué pueden significar ellos para el día de hoy, qué nos dicen, qué nos muestran, qué nos presentan para el día de hoy. Esa lógica es la que me lleva un poco a añadirle a esta conferencia un subtítulo que es el tema del reto, los retos del Estado en América Latina. La Comuna de París es un tema privilegiado a su vez por la riqueza de acontecimientos, por la riqueza de novedades que estableció y que puso de manifiesto en el seno de los movimientos revolucionarios. Y por lo tanto es una joya, está lleno de perlas que hay que recuperar, que hay que enfatizar en ellas y presentarlas y ver y reflexionar qué pueden estar significando para nosotros en el momento actual. Como lo señala por allí algún comentarista reciente de la Comuna, ¿por qué tanto interés y por qué tanta preocupación por la Comuna de París? Un acontecimiento que desde el punto de vista de la duración histórica, 72 días, prácticamente es un periodo nada comparado con la larga duración. ¿Y por qué tanta atención a un acontecimiento y por qué tanto interés y por qué se ha posicionado en el debate, en la discusión, en los ideales de la utopía, se ha posicionado este tema tan poderosamente? Justamente el hecho de que la Comuna de París no se puede evaluar simplemente por su tiempo cronológico, 72 días. Es el tiempo social que está condensado en esos 72 días, que es un tiempo social infinitamente más denso, infinitamente más complejo que lo que uno puede pensar que puede acontecer en un proceso que solo dura 72 días. Y por lo tanto, no son los 72 días en términos lineales, en el tiempo cronológico, lo significativo. O sí podría serlo, porque en un tiempo tan breve acontecieron acontecimientos, perdónenme la redundancia, tan profundos, de tan largo significado, que siguen siendo para el día de hoy, para todos nosotros, un asunto, problemas, procesos que no me negaría a señalar que no los tenemos resueltos. Y estamos bastante lejos de tener una formulación y una respuesta a cómo esos acontecimientos y esos procesos que en ese tan breve periodo acontecieron, cómo logran y cómo podrían ser resueltos en nuestros tiempos. Entonces, es un tema, digamos, de reflexión, de una enorme actualidad, de un enorme a su vez debate, de una enorme discusión, porque aquí se condensan problemas que expresan puntos de vista de las más variadas posiciones desde la izquierda.
también va a ser interesante ver cómo en la Comuna de París esa variedad de posiciones políticas encontró un camino de solución, de lo cual quizás sea interesante hablarlo en nuestros días porque asistimos a una situación donde las izquierdas, desgraciadamente, estamos divididas. Bueno, todo esto está cargado, todo esto son parte de las cargas que tiene el tema la Comuna de París. La noción de comuna no viene de una acepción muy sofisticada, es simplemente una división territorial francesa de la época, distritos, municipios, comunas. Por lo tanto, era una división geográfica, algo así como alcaldías, estados, etcétera, en la legislación del Estado mexicano y de la Ciudad de México. Pero afortunadamente esta acepción, la Comuna de París, que estaba refiriéndose a una situación geográfica, a una división territorial en estos términos, pues va asociada tiene la raíz común con la palabra o con el término comunismo. Y esto fue una afortunada combinación, porque hoy día la noción de la Comuna de París pues va asociado a esta carga, ¿no es cierto?, de la gran utopía comunista, de la gran utopía donde lo común sea lo que prevalezca. Bueno, muy brevemente diré algunas cosas para situar el problema, para situar la comuna, cómo entenderla, cómo fue qué acontecimientos ocurrieron y qué fueron dando por resultado esta situación. Brochazos muy gruesos, simplemente para enmarcar un poco en qué condiciones aparece este poderoso proceso. A mediados de 1870, tanto el Imperio francés, que estaba en ese minuto encabezado por Napoleón III, y el Imperio prusiano, que estaba encabezado por el Kaiser Guillermo I, se encuentran en una etapa de expansión, de un afán expansionista por razones económicas y políticas. El Imperio francés ya hacia 1870 ya había conocido el expansionismo napoleónico original que llevó a los ejércitos de Napoleón a ocupar la península ibérica a comienzos del siglo XIX y que fue un elemento clave para que los independentistas, los movimientos de independencia en América Latina tomaran fuerza y en muchos casos proclamaran la independencia entre la segunda década del siglo XIX. Hacia 1870 estaba ocurriendo algo que está en la misma vocación expansionista, con la coincidencia de que el Imperio prusiano está en la misma situación. También se está expandiendo, busca apoderarse de nuevos territorios, y esto provoca una guerra entre Francia y Prusia. Y si de algo se jactaban los franceses, el Imperio francés, era de tener un ejército de primera, un ejército poderosísimo. Y entonces entraron muy festivamente a la guerra. Esto fue en julio de 1870, se declaró la guerra, y en septiembre de 1870 los ejércitos napoleónicos de Napoleón III son derrotados en la batalla de Sedan. Los ejércitos napoleónicos son derrotados, y no solo derrotados, sino que además toman como rehén al propio Napoleón III. Esto provoca
una ebullición en la población francesa y en particular una ebullición en la población de París, donde la cabeza del Estado ha quedado fuera y se proclama la Tercera República, es decir, algo así como poner término a la monarquía. Y se establece en medio de una ofensiva de las tropas prusianas que van apoderándose del territorio francés y que van llegando, aproximándose a París, se convoca rápidamente a un proceso electoral para elegir la Asamblea Nacional y un gobierno provisional de salvación o de defensa, en la lógica de que hay que defender lo que se pueda del territorio, pero particularmente la población francesa está en la disposición de defender París frente a la ofensiva prusiana. Bueno, en esas elecciones triunfan fuerzas monárquicas, conservadoras y republicanos moderados, y Adolphe Thiers como la calle que está en Polanco, de esta Ciudad de México, Adolphe Thiers asume la dirección del gabinete de este gobierno provisional o de este gobierno de salvación provisional. Y este era un personaje sumamente gelatinoso en términos políticos, pero gelatinoso siendo un monárquico de raíz, conservador, etc., ¿no? Que frente a la ofensiva prusiana está dispuesto y plantea la necesidad de hacer una negociación con el ejército prusiano a efecto de reconocer la derrota de las fuerzas militares francesas y de entrar en una negociación para alcanzar la paz, pero desde la condición de la derrota. Lo que implicaba de alguna manera la posibilidad de que las tropas prusianas entraran a París y se tomaran todo el territorio. Frente a esta amenaza, que era una amenaza muy real, en donde las negociaciones posteriores seguramente iban a implicar un retorno de la monarquía, el pueblo de París se levanta, se agita, sale a las calles, en fin, entra en un estado de ebullición social en periodos propios que suceden en los pueblos, en las sociedades de nuestro tiempo, que de pronto, frente a acontecimientos como el que estoy señalando y a otros quizá menos temerarios, la población está dispuesta a realizar acciones, a llevar a cabo movilizaciones, a comprometerse en acciones, a comprometerse en un quehacer político infinitamente superior a lo que regularmente se hace en el día a día. Es decir, hay un salto de calidad, un salto en la conciencia, un salto en la disposición a reconocerse con los otros, que forman un cuerpo, que forman una unidad y actúan potenciando esa unidad en un nivel infinitamente inesperado y superior. Además, el pueblo francés y el pueblo parisino en particular ya venía con una carga de tradición, como diría Walter Benjamin, ya carga una elevada transmisión, ya carga una elevada reserva de conocimiento de lo que es luchar, de lo que es enfrentarse a las autoridades. Bueno, y
este pueblo, frente a los señales que estaba dando Thiers de una rendición en condiciones vejatorias y que implicaba la entrega de París, se opone a esto y por lo tanto se enfrenta al propio gobierno, ya no solamente a las tropas prusianas, sino que se enfrentan, el pueblo parisino se va enfrentando crecientemente a la propia dirección del gobierno francés, bajo la figura de Thiers como cabeza. Esto va a provocar que en algún momento de esta ya guerra civil que va tomando forma, Thiers tiene la audacia de plantearle a las tropas militares que todavía estaban bajo su dirección la posibilidad de ir a apoderarse de cañones y otros armamentos que la población francesa tenía en las zonas altas de París, como cañones para defenderse de los prusianos. Y entonces, de manera madrugada, temprano, llegan ahí estas tropas a tomar posesión de estos cañones. Montmartre es una de estas colinas donde estaba alguno de estos cañones, donde hoy día está instalada la iglesia del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, que se construyó después de todos estos acontecimientos como una forma de halagar a la iglesia, porque la Comuna de París no va a tratar bien a la iglesia católica por sus compromisos con la monarquía. Son sorprendidos los militares que están haciendo esta acción por la Guardia Nacional, que ya operaba, una guardia que había sido creada anteriormente y que tiene antecedentes por lo menos un siglo antes, o casi un siglo, desde la propia Revolución Francesa, que son milicias ciudadanas militarizadas, milicias. Se arma a la población, a los ciudadanos. Y esto existía en París. Y entonces son sorprendidos por estas milicias que se oponen y se enfrentan a los militares, y la población cercana se va enterando y sale a las calles, sale a apoyar y a protestar en contra de los militares que están haciendo este tipo de acciones. Porque significaba prácticamente la rendición, es decir, le quitaban al pueblo parisino que había hecho colectas y que había puesto dinero para comprar esas armas para defender París, que vinieran a robárselas, significaba que Thiers estaba por la rendición de París. Para sorpresa de los que hicieron el asalto y para sorpresa de todo el mundo, los oficiales que comandaban esta operación ordenan a los militares, a las fuerzas militares, a disparar a la población, y las fuerzas militares no disparan. Y no solo no disparan a la población, sino que hacen descender a los oficiales de sus caballos y los fusilan en el lugar. Con lo cual, ya para todo esto, París está en alzamientos, en acciones, en movilizaciones, etc. Y esto marca el comienzo de la Comuna de París. ¿Qué caracteriza a esta Comuna de París en este sentido? Primero, que es muy relevante, que, bueno, a ver, antes de eso. Frente a esta situación, Thiers reconoce que no puede hacer mucho más en París, porque la población a su vez estaba cercando los lugares donde
las autoridades se reunían y donde operaban, y convoca a la salida del gobierno hacia Versalles y a su vez el traslado de la Asamblea Nacional, que había sido elegida hace poco tiempo, a su vez hacia Versalles, y de las tropas militares que todavía quedaban, de las tropas militares del ejército francés, que salgan de París. La primera medida de la Guardia Nacional, que pasó a tomar las labores iniciales de dirección del asunto, la primera medida de los miembros milicianos ciudadanos de la Guardia Nacional es convocar a todos los mayores de 18 años a ser reclutados para defender París, incorporándose a la Guardia Nacional. París en ese minuto no era una zona demasiado industrializada, por lo tanto no son obreros en el sentido clásico del término la mayoría de los que pasan a enrolarse a la Guardia Nacional. Sí, muchos artesanos, sí, muchos trabajadores manuales, sí, mucha población sobrante, inmigrados, cesantes, podríamos decir en nuestro tiempo precarizados, que son los que pasan a integrarse a la Guardia Nacional. Y esto hace que la Guardia Nacional tome claramente ya no solamente una asociación ciudadana cualquiera, una organización miliciana cualquiera, sino una organización miliciana del pueblo. El pueblo parisino se pone en armas, toma la condición de fuerza militar. Y la Guardia Nacional, a su vez, plantea la necesidad de que se conforme una especie de gobierno para la ciudad, a la cual se convoca a que participen y que los distintos distritos de París, las distintas comunas, etcétera, de París, bueno, comunas no, serían distritos, municipios de París, a que elijan representantes para conformar este nuevo consejo comunal, elegidos sus miembros por votación directa, por sufragio universal. Aquí se llama la atención de que en estos sufragios en votación directa no están contempladas las mujeres, solo para varones. No, en ese minuto las mujeres no votan. Y de esta forma se constituye un gobierno popular, elegido bajo formas democráticas, donde quienes pasen a formar parte elegidos en este proceso serán revocados en el momento que quienes lo eligieron consideren que no están cumpliendo con los mandatos que la población que los eligió les otorgó, y que se moverán exclusivamente con los ingresos equivalentes al salario de un obrero medio en París en esos años. Por lo tanto, una de las cosas que se considera relevante es el abaratamiento del gobierno como un elemento a tener en consideración cuando se hable de los futuros gobiernos que se formen posteriores a los procesos de revolución. Tendrán que ser gobiernos baratos y no funcionarios pagados muy por encima de las condiciones que esos pueblos pueden tener para pagarlos. Y entonces aquí se da la situación particular, que vean ustedes que obedece a una situación muy específica, de que el pueblo francés, el pueblo parisino, cuenta con su propio pueblo armado, y en segundo lugar,
cuenta con un gobierno elegido democráticamente y con condiciones que son propias de una radicalidad de la democracia. La revocabilidad inmediata de quienes están formando parte de ese gobierno por parte de la población que los eligió, los salarios en los términos de un salario medio o de un trabajador parisino, y por lo tanto ha emergido, por razones como estas, ha emergido un doble poder en Francia. El poder de la comuna, que tiene estas cualidades militares y políticas, y el poder de Versalles, que expresa el poder del otro Estado francés, o del Estado francés tradicional, clásico, el que se regía por y que dominaba anteriormente. Tenemos una situación clásica. El gobierno de Thiers ya entra en negociaciones con las fuerzas militares y con las prusianas, porque ya para ellos el peligro ya no es la invasión de las tropas prusianas a Francia. Ahora la amenaza fundamental es la fuerza del pueblo parisino, que está comenzando a gobernar en un doble poder, y por lo tanto, vean ustedes que el viraje, la situación para los sectores dominantes de Francia ha girado desde la invasión prusiana, ha girado ahora a que el enemigo fundamental es, primero que nada, la Comuna de París. Y por lo tanto, entra en negociaciones con ellos para recibir abastecimientos, recibir apoyo, mantener a raya en la periferia fuerzas prusianas, pero sin entrar directamente a París. Al fin y al cabo, el ofrecimiento de Thiers es que ellos van a entrar y sobre esas condiciones, una vez aplastada la comuna, establecerán las negociaciones con los invasores. Bueno, ese momento de inicio de que se provoca que el propio ejército, de miembros del ejército, fusilan a los oficiales que lo están ordenando disparar al pueblo parisino, y el alzamiento que esto provoca en la población de París, es lo que marca el inicio de la Comuna de París así de manera significativa, y ello ocurre el 18 de marzo de 1871. Donde el pueblo parisino alcanza el poder en sus manos. Ha construido un poder, ha construido un nuevo poder, por eso que es doble poder. No solamente, como dirá Marx posteriormente, o bueno, muy cerca de terminada la comuna, la clase obrera, los trabajadores no pueden simplemente tomar el viejo aparato de Estado y utilizarlo para sí, para seguir adelante en sus tareas de emancipación política y económica. Tienen que crear el corolario de esto es que deben crear su propio Estado, sus propios gobiernos, sus propias formas de hacer política. Y esto es lo que temporalmente, en el periodo entre el 18 de marzo de 1871 y el 28 de mayo de 1871, conoció la historia. Esta novedad histórica acontece en ese breve periodo.
este enorme descubrimiento, al fin, la fórmula descubierta, dirá Marx. ¿Cómo es posible qué forma puede tomar aquella entidad que va a gobernar, aquella entidad estatal que va a proseguir una vez que la revolución ha triunfado? La Comuna de París lo puso de manifiesto. La Comuna de París lo generó, y por lo tanto, imaginar cómo podía hacer esto, que para ese minuto no había ocurrido ningún alzamiento de esta naturaleza de los explotados en el capitalismo en condiciones de alcanzar un doble poder. La Comuna de París lo logra, y para Marx el problema es que todo esto le lleva a aclarar aquellas formulaciones generales que había hecho anteriormente respecto a cómo será el Estado que viene luego de la revolución. Vean ustedes la enorme significación de lo que estaba emergiendo en esos momentos, de lo que estaba pariendo la historia y los pueblos en ese momento. Ahora, es importante a su vez considerar las medidas que pone en marcha este doble poder. Este doble poder llamada la comuna. El primero es el del Consejo Comunal, que se crea una vez que los monárquicos y conservadores se van a Versalles, con el gobierno, con sus personalidades. Es decretar el fin del ejército permanente y establecer que la Guardia Nacional es el nuevo poder, un ejército, unas milicias ciudadanas populares, el pueblo en armas. Reconocerlo esto, ponerle nombre, reconocer la efectividad de que allí estaba ocurriendo algo que de pronto ni siquiera ellos tenían la envergadura, los actores que estaban llevando a cabo esto quizás no consideraban el enorme valor de lo que estaban haciendo. ¿Es el pueblo en armas? Uno de los pilares de este Estado. Es el pueblo en armas. Se necesitan muchas cosas que se rompan en la cabeza de cada uno de nosotros para que se llegue a una situación y se pronuncie con toda tranquilidad. Es el pueblo en armas el que nos cuida, es el pueblo en armas. Somos nosotros, el pueblo, el que está armado, y la Guardia Nacional expresa eso. Es una fractura tectónica de conciencia enorme. Se establece esta democracia radical, donde las autoridades, el Consejo Comunal, conformado por consejeros de los muy distintos distritos y municipios de París, elegidos en sufragio universal, con la limitación que ya he señalado, que no participan las mujeres, con revocabilidad y con salarios acotados al promedio de un trabajador medio en París. Es importante señalar que sí es un dato sustantivo que uno diga, ¿y la Comuna de París por qué no hizo nada por reconocer a las mujeres como sujetos de derecho ciudadanos y por lo tanto de poder participar en las consultas, etcétera? Es una pregunta que requiere respuestas, pero ello no significa que la Comuna de París no le haya otorgado, no le haya reconocido, más que otorgado, no le haya reconocido el papel que las mujeres están jugando en el proceso. Y por lo tanto, muchas mujeres van a tener labores de dirección militar, política,
cultural, comunal, distrital, municipal, labores de dirección, más allá de la participación masiva de las mujeres en este tema. Y que justamente esa presencia, las mujeres en la lucha, va a convertirse en un motivo de escándalo y de propaganda de las fuerzas reaccionarias fuera de París, llamando la atención de estas mujeres, donde prácticamente son denigradas justamente por el hecho de estar haciendo cosas como participando en una revolución y en una guerra civil. Las mujeres tuvieron un papel destacadísimo en la Comuna de París, y este es un elemento que no se puede soslayar. Otro elemento es que la Comuna se plantea la tajante separación del Estado con la Iglesia, del nuevo Estado con la Iglesia, y no tuvo ningún empacho la Comuna en su proceso de fusilar a varios obispos monárquicos que desde sus templos predicaban condenando lo que estaba ocurriendo y llamando a la población a someterse a la dirección de Versalles. Muchos obispos y sacerdotes fueron fusilados. Suena fuerte, pero también en esto hay, nuevamente, tienen que ocurrir muchas cosas en la perspectiva de un pueblo que está luchando, como para llegar a decir, pues lo lamentamos, con el permiso de Dios, pero aquí se van. Y muchas iglesias fueron quemadas también. Bueno, todo esto fue utilizado también, como siempre ocurre. Las clases dominantes toman cualquier elemento como para demonizar, para convertir lo que está ocurriendo en algo hecho por salvajes, por seres humanos que han perdido su humanidad. Y uno podría decir con todo derecho que justamente por llevar la condición humana a un estadio superior es que eso es posible y necesario. Ahora, desde el punto de vista económico se hicieron cosas muy importantes, se llevaron a cabo medidas muy importantes, se decomisaron, primero, muchas empresas donde los patrones se fugaron también de París, porque no se fue solamente Thiers y el ejército y los funcionarios estatales, sino se fue mucha población, empresarios, capitales, etcétera, de París, y entonces muchas empresas quedaron abandonadas, cerradas, y por lo tanto la Comuna declara que esas empresas pasan a la autogestión de sus trabajadores y comiencen a funcionar. Ven que no tuvieron que hacer discusiones muy sustantivas y cosas muy sesudas para pensar y la propiedad privada y qué vamos a hacer, no tocamos o no tocamos la propiedad privada. Los propios acontecimientos iban llevando a una practicidad donde lo que había que resolver era lo que había que resolver. Y si las empresas no están funcionando, las ponemos a funcionar. Y si no están los patrones, las hacen funcionar los trabajadores. Esta plasticidad para tomar decisiones, para en el momento ofrecer soluciones y siempre ofrecer soluciones radicales, es una característica de la Comuna. Es una característica de los pueblos cuando se insurreccionan. Y esto es importante de considerar. Se decomisan las casas abandonadas a su vez. Se suspende el pago de alquileres por rentas. Se elimina las deudas de las casas de empeño.
Se fijan salarios decentes, se suprimen los turnos nocturnos en las panaderías, se fijan salarios igualitarios para maestros y maestras en la educación. Se toma el compromiso de que la educación debe ser fundamental y un derecho que debe cumplirse, la educación básica por lo menos. Se reconocen las parejas, más allá de si se casaron o no, se reconocen las parejas con los mismos derechos de los matrimonios. Ven ustedes que todas estas medidas que de pronto hoy día, siglo XXI, hoy se están reconociendo los derechos de quienes se unen voluntariamente. Allí los comuneros, para ellos es normal, tienen los mismos derechos de cualquier matrimonio. Se declara abolida la prostitución por considerarla una forma de esclavitud. Bueno, si tuviéramos que sintetizar qué es lo que deja la Comuna de París para reflexionar sobre ello y como problemas presentes y elementos fundamentales, tendríamos que decir: la Comuna fue la primera experiencia de emancipación social y política de las clases y sectores explotados y oprimidos en el capitalismo. Fue la primera experiencia de emancipación social. Fue una experiencia de autoorganización, de autoemancipación, que tomó forma en algo que ya Marx estaba formulando en el Manifiesto Comunista desde antes, pero que tampoco tenía muy claro cómo podía ocurrir esto. La emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de la clase obrera misma. La emancipación del proletariado deberá ser resultado del proletariado mismo. Y aquí se estaba poniendo de manifiesto. Eso es. Llama la atención que en este proceso no hay partidos que dirijan, no hay líderes que se pongan a la cabeza y sobre todo el resto de la población indicando qué es lo que debe hacerse. Fue efectivamente un proceso de autoorganización popular. Esto es importante. ¿Qué significará esto para nuestros días? ¿Cómo podríamos leerlo a la luz de lo que acontece en nuestro tiempo presente? Otro elemento tremendamente relevante y que también nos lleva a tener que pensar mucho en nuestro tiempo es: la Comuna fue un movimiento pluralista en términos políticos y unitario en términos de acción. Pluralista en términos políticos. En la Comuna participan discípulos o seguidores de Proudhon, de Blanqui, de Bakunin, libertarios en general, seguidores de Marx. Pero ninguno, primero porque ocurre un acontecimiento, ocurre algo curiosamente, y es el hecho de que ninguno de estos líderes políticos y teóricos, ninguno de estos líderes está presente en París en el momento de la Comuna. Algunos llegaron a estar más cerca, otros más lejos, pero ninguno de ellos estaba en París. Por lo tanto, este acontecimiento ocurre sin las cabezas de los grandes movimientos y de las grandes orientaciones políticas en el seno de los movimientos sociales. Y sin embargo, sus seguidores privilegian aquello que los une y no los dogmas o las formulaciones que los separan. ¿Y qué es lo que los une? La emancipación. Nuevamente hay una suerte de toma de conciencia de que esto es más valioso que aquello que nos separa. Es más, todos estábamos aprendiendo, todos estaban aprendiendo, todos estábamos aprendiendo en el proceso.
valorando lo que estaba aconteciendo, sorprendiéndonos de lo que estaba aconteciendo. Ninguna formulación teórica había logrado capturar toda la fuerza desplegada, toda la capacidad de organización, toda la capacidad de decisión, toda la capacidad de poner el cuerpo y la vida de por medio y enfrente para defender ideales. Y los ideales eran muy prácticos y muy concretos. Lo común es lo que nos une. Y eso privilegiaba toda decisión. Sin tener un programa socialista previo, la comuna, sin embargo, manifestó una dinámica anticapitalista radical. Las fábricas a los trabajadores, las casas para la población que lo necesite. Repito, sin tanta disquisición, sin tener que tener un fundamento teórico para llevar a cabo lo que la situación lo exigía. La comuna fue un proceso internacionalista por excelencia. Los militantes que lograron llegar a París o que se encontraban en París en el momento van a pasar a jugar, los militantes de otros países, de otras nacionalidades, los comuneros no van a tener empacho en considerarlos uno más de los suyos y por lo tanto pueden tomar las tareas de dirección militar, tareas de dirección política. Más aún, se reconoce que el gobierno de la comuna puede otorgar la ciudadanía a todos aquellos que la hayan ayudado a que la ciudad resuelva sus necesidades. Por lo tanto, ninguna discusión de usted de dónde viene. Está aquí y está con nosotros y está ayudando y está participando. Usted es uno más de los nuestros. La comuna, por último, creó una enorme efervescencia creativa. Artistas, escritores, pintores, van a movilizarse y a crear espacios para dar vuelo a la creatividad. Y hay, por lo tanto, una verdadera revolución en el campo de la producción. No es casual que a partir de la comuna, quizás en medio de la comuna, se crea la letra de lo que hoy día es la Internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Un himno de las revoluciones, un himno de los pueblos, creado por un comunero francés, Eugène Potier, al cual él hizo los versos y la música la va a poner un músico belga de nombre Pierre de Gaiter. Bueno, las cosas que destaca Marx de este asunto. Básicamente esto uno lo rastrea en el libro, en el texto La Guerra Civil en Francia, que es un informe que elabora la Asociación Internacional de los Trabajadores, que era un poco la especie de primera internacional para informar al mundo de lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo en Francia. Y esto prácticamente es al calor de lo que está ocurriendo en París. Marx termina de escribir este informe, que él lo lleva a cabo, en abril de 1871. La Comuna de París había sido aplastada en fines de mayo de 1871. Bueno, lo que ya mencionábamos, la clase obrera no puede limitarse a tomar el viejo aparato de Estado para llevar a cabo sus tareas. Tiene que crear
su Estado y su aparato. ¿Cómo leer esto? Allí están las claves. ¿Cómo leer e interpretar esto y qué significa en términos concretos, en situaciones concretas? La comuna es el gobierno de la clase obrera. La comuna es asumida como el gobierno de la clase obrera. La comuna es la forma política por fin descubierta para la emancipación política y económica de la clase trabajadora. La comuna, por lo tanto, como la forma estatal o el Estado que deviene de la revolución. Todo eso. Nada más que eso, pero nada menos que eso. ¿Qué es lo que no hizo la comuna? Que llevó a que de pronto, bueno, no sé si se hubiera cambiado la historia, si se hubiera hecho todo lo que aquí viene, pero no se avanzó a Versalles. La comuna no tomó la decisión de crear un cuerpo o de prepararse, pero de manera sustantiva y decidida. Vamos a avanzar a Versalles y vamos a derrotar militarmente y políticamente a las tropas y al gobierno contrarrevolucionario. Salió alguna gente, mujeres salieron algunas tropas, pero no fue una decisión, aquí vamos a enfrentar a Versalles. Muchas razones lo explican. Una de las principales es que la comuna está siendo bombardeada día y noche por aquellas fuerzas y por las fuerzas prusianas, y tampoco era seguro que si salíamos después se podía regresar. O sea, que si salía y se iba para allá, se iba hacia Versalles, era patria o muerte. No se tomó el control del Banco de Francia. Y aquí, que por una ponderación, bueno, nosotros somos los comuneros de París y el Banco de Francia es de todos los franceses, ergo quizá no tenemos derecho a meter mano en esto. Y evidentemente eso le otorgó a los sectores reaccionarios contar con recursos y contar con elementos que no lo hubieran tenido en caso de que los comuneros hubieran intervenido en el Banco de Francia. No se contó con una dirección militar centralizada. Esto implicó que la defensa de París se hacía un poco con direcciones militares en cada espacio donde las barricadas que se formaban en cada barrio iban tomando las decisiones de qué hacer y cómo responder, etc. Por ello, cuando prusianas para ingresar a París y la de Versalles, las fuerzas militares, no hay una respuesta unificada. Y eso facilitó la derrota. No se otorgó el voto a las mujeres, pero ya señalé la importancia de las mujeres en este asunto. No se logró, no es que no se haya querido hacer esto, no se logró mantener comunicaciones y apoyos logísticos y políticos de otras comunas que se formaron de alguna manera en otras regiones de Francia, pero que rápidamente van a fenecer, y por lo tanto no se logró mantener una comunicación y un apoyo decidido. Y lo mismo hacia el exterior, con los trabajadores y las organizaciones populares de otros países. Nuevamente, el cercamiento en el que se desarrolla la Comuna de París constituye una desventaja para este tipo de acciones. Al final, el 21 de mayo de 1871, 21 de mayo, esto empezó el 18 de marzo, 21 de mayo de 1871, se inicia una ofensiva de las tropas prusianas y de las tropas de Versalles, del ejército francés, sobre París. Logran romper la defensa de algunas de las barricadas, incluso está nombrada ahí en los textos que mencionan esto, y comienzan a avanzar
como todo proceso contrarrevolucionario, porque esta es otra enseñanza, aunque sea negativa, pero hay que tenerla clara, y como toda ofensiva contrarrevolucionaria que triunfa, van a pasar por fuego a todo lo que se mueva. Van a pasar por fuego a todo el que consideren enemigo. Van a pasar por fuego a todo el que consideren resistente. Hay de aquella clase social que amenaza a las clases dominantes y no termina por derrotarlas. Las clases dominantes regresarán y su poder de fuego y su agresividad será inaudita. Toda contrarrevolución muestra que las cosas son así. Ya se operó en la Comuna de París. Se lleva a cabo el proceso de doblegar la Comuna de París y sus distintos espacios tarda una semana. El 28 de mayo de 1871, la Comuna fue derrotada totalmente. Fue derrotada en ese momento, en tanto momento y situación particular. Ya vemos que la Comuna de París no ha sido derrotada, pero en el sitio llamado el espacio Comuna, así ocurrió el 28 de mayo de 1871. Más de 20 o 30.000 comuneros fueron asesinados. Bueno, ardía como parte de una especie de defensa y de revancha. Los comuneros y las comuneras incendiaron todos los edificios que marcaban algún signo de lo que podría haber sido la autoridad estatal y la autoridad local en París, y París en llamas. Va a ser una imagen apocalíptica. Bueno, esto respecto al tema Comuna de París. Yo no sé si a lo mejor me alargué mucho. No sé si puede continuar, doctor, por favor, para abordar la segunda parte. Bueno, justamente sí, en torno a eso. Voy a tratar de ser breve. Bueno, de alguna manera fui planteando algunos elementos de qué cosas acontecen en la Comuna de París que obligan hoy día a reflexionar, ¿no es cierto?, para nuestro tiempo. Ahora voy a referirme en particular a 2 o 3 asuntos respecto a los retos del Estado latinoamericano. Bueno, lo primero es señalar que si nosotros analizamos lo que han sido los gobiernos populares y los gobiernos progresistas en América Latina, es importante tener algunas consideraciones teóricas sobre las cuales nos permitan situar qué es lo que, en términos del Estado, qué significan estos gobiernos. En términos de una teoría del Estado, qué significan estos gobiernos. Y para eso es fundamental hacer la distinción entre Estado, en tanto condensación de relaciones sociales, de poder y dominio, del aparato de Estado, que son las instituciones y el personal y las leyes que organizan y que toman forma a partir de esos intereses que están inscritos en la relación social de poder y dominio llamada Estado. Entonces, el aparato de Estado son las cosas del Estado. La Casa de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones, el Banco Central, etc. Las cárceles, los ejércitos, el personal, los militares, los presidentes, los secretarios de Estado, las leyes, el cuerpo de leyes. Ninguna clase dominante en el capitalismo pone en discusión, pone a votación el poder político. Lo que pone a votación es
qué personajes y qué fuerzas políticas van a ser las que van a estar administrando el aparato de Estado. Qué personajes y qué fuerzas políticas van a administrar el Estado por periodos determinados. Por lo tanto, en una elección no está en juego el poder del Estado, no está a votación el poder del Estado, está a votación, repito, qué fuerza política y qué personajes van a ocupar posiciones en el aparato de Estado. Por tanto, ganar un proceso electoral en el capitalismo es ganar la posibilidad de acceder a posiciones cumbres importantes dentro del aparato, pero no se alcanzó el poder. El poder no se resuelve de esa manera. Si se resolviera de esa manera, pues en América Latina estaríamos llenos de experiencias revolucionarias operando efectivamente ya en las tareas de construcción socialista. Pero no estamos en eso. Estamos en los prolegómenos de cómo hacer la revolución. Y esto permite afirmar a su vez algo que ha sido un equívoco que se ha llevado a cabo. La idea de que con los gobiernos populares o progresistas de cualquiera de lo que ha habido en América Latina, desde los más radicales hasta los menos radicales, se va a iniciar la construcción del socialismo. El socialismo no se puede iniciar la construcción si antes no hay un proceso revolucionario que establezca un nuevo poder y un nuevo Estado. En el capitalismo, las relaciones sociales capitalistas no se descomponen como las relaciones sociales feudales, donde el señor feudal le exige tanto al siervo que el siervo de pronto dice, bueno, pues ¿sabe qué? Me voy a la ciudad y me voy al burgo y me convierto en asalariado y dejo de estar en sus tierras. En el capitalismo, por más que se agudice la explotación, los trabajadores no tienen forma de salirse del capital. La relación capitalista lo sigue por todas partes, nos sigue por todas partes. Las relaciones capitalistas no se descomponen. Las relaciones sociales capitalistas. La brutal separación de los obreros y de los asalariados en general no se resuelve porque el capitalismo se descomponga y de pronto los asalariados y los trabajadores aparecemos propietarios de medios de producción. Nunca. Por tanto, la revolución, la transformación de la sociedad hacia el socialismo reclama la transformación política primero. Por lo tanto, más que convocar a la construcción del socialismo del siglo XXI, lo que nos compete es convocar a la revolución del siglo XXI. Puede ser una exquisitez para algunos. No es ninguna exquisitez. No hay forma de construir algo nuevo si no se ha terminado de aplastar a lo viejo. Así dicho de manera prosaica. El aparato de Estado no está para ser ocupado inmediatamente por las clases trabajadoras, decía Marx. Eso. Bueno, ahora, ¿esto significa que los gobiernos populares y progresistas no sirven para nada? O sea, ¿qué importa? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo con esto? No, no significa eso, ni mucho menos. Simplemente es una precisión que hay que hacer en términos de una lógica de entender el tema del poder político. Y es mejor que esté sectores afines a los intereses populares a que estén sectores afines a los intereses del capital, manejando el aparato de Estado, gobernando. Es mejor que sean sectores afines a los movimientos populares, a los intereses de las mayorías. Lo único que señalo es que eso no resuelve el tema del poder.
Ahora, una segunda idea que me parece importante es la siguiente. Desde el triunfo de la Revolución Cubana y de allí en adelante, las fuerzas populares en América Latina no han tenido ningún triunfo de esa envergadura. Y no lo han tenido, curiosamente, a pesar de que en América Latina se han vivido momentos de irrupción semi-insurreccional, millones de seres humanos en las calles protestando. Ha habido procesos guerrilleros, ha habido ejércitos revolucionarios, ha habido gobiernos populares. Y no tenemos ningún proceso revolucionario triunfante. Y la revolución está permanentemente llamando a la puerta. Aquí estamos. Hoy día los compañeros y el pueblo colombiano ya lleva más de un mes haciendo gestos heroicos, gestas impensables. ¿Qué ocurre que no podemos resolver el problema del poder? ¿En qué estamos fallando? ¿Es mucho más poderoso el enemigo de lo que imaginamos? Y por lo tanto estamos reflexionando sobre el poder del enemigo como algo muy fácil de resolver y muy fácil de romper. Porque curiosamente el poder es básicamente una relación social. Esto es muy importante. El poder político es una relación social de dominio y explotación en el capitalismo. No es una cosa. Y claro, es mucho más fácil romper cosas que romper relaciones. ¿Qué ocurre con esta relación social llamada poder político que en América Latina, desde luego de la Revolución Cubana, no hemos sido capaces de romper? ¿Qué particularidad presenta? ¿Es porque no hemos sido lo suficientemente fuertes acá? ¿O es porque son muy poderosos los de allá? ¿Es porque no hemos tocado los puntos vitales que hay que tocar? ¿No hemos concentrado la fuerza y no hemos orientado las acciones en una dirección determinada? ¿O es porque el poder de aquel otro ya está tan omnipresente que no importa que toquemos aquí y rompamos acá, se vuelve a regenerar? Es un poder tan fagocitador, se come todo lo que se opone. Y si así fuera, ¿cómo enfrentamos a un poder con esa naturaleza? Llamo la atención sobre este punto, porque aquí hay responsabilidad de todos, ¿eh? Aquí parece que no hay ninguna fuerza, no hay ninguna orientación que sea capaz de actualizar un programa y una acción estratégica para la revolución. No hay ninguna. Yo no la conozco. Y todas las experiencias que hemos vivido en América Latina han mostrado hasta ahora que no son eficientes en ese terreno. Millones de sectores en la calle, millones de gente dispuesta a llegar a donde sea. Y ese llegar a donde sea no termina de encontrar un punto de llegada. Y entonces siempre estamos, bueno, no siempre estamos, pero la Revolución Cubana fue el 59, ¿no? 57, 59. Ya llevamos más de medio siglo donde estamos siempre pensando que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y no termina de cuajar. Lo último que quiero señalar. Ya mencionaba algo respecto a la unidad que se produjo, la unidad política que se produjo en la Comuna de París. Hoy día la izquierda latinoamericana, también la izquierda mundial, pero la izquierda latinoamericana en particular nos preocupa, está dividida. Y la expresión más clara de la división de la izquierda latinoamericana tomó forma en la última elección en Ecuador.
los movimientos indígenas, los sectores ligados al extractivismo, y que ponen cuidado a la defensa de la tierra, etcétera, etcétera, andaban por una parte, y los sectores que planteaban la necesidad de reelegir al candidato que expresaba la continuidad de Correa y de un proyecto popular, etcétera, andaban por otro. Y la discusión tomó forma en redes sociales, en múltiples lugares. Esa discusión tiene forma en México. Los zapatistas hoy día están llegando a Europa, o llegaron a Europa y están haciendo un recorrido. Y hay otra izquierda que zapatismo, no. Y así. Y en nuestros países y en nuestra región hay muchas sociedades, hay muchos estados nacionales que tienen una enorme población indígena, y donde el tema defensa de la comunidad, defensa de las tierras comunales, defensa de los derechos comunes, tiene mucho peso. Defensa de lo indígena. Mariátegui hoy día está siendo un autor más leído que Gramsci y a veces hasta que Marx, para pensar los temas de la revolución. En estos tiempos, en estos días, si uno ve las páginas de izquierda, Mariátegui, y libros de Mariátegui. Entonces, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Yo creo que el propio Marx dio pistas, además, más allá de cómo lo resolvió la Comuna de París. Privilegió lo común, los objetivos estratégicos comunes por sobre los postulados de cada cual, y no eran posiciones, créanme, menores, lo que podía decir Proudhon, lo que podía decir Bakunin, lo que podía decir Blanqui y lo que podía decir Marx. Sin embargo, todo eso pasó a un segundo plano para privilegiar lo común en la lucha. Tenemos que hacer algo para encontrar lo común en esta lucha. Yo creo que el propio Marx avanzó muchísimo, y quizá hay que volver a repensar la situación actual con esta situación de pueblos que tienen asiento en comunas. Las cartas de Marx a los revolucionarios rusos, del papel del campesinado en la revolución, el papel que puede llevar el hecho de que se puede efectivamente agrupar las distintas posiciones revolucionarias en torno al tema revolución, y no tiene por qué ser este un tema donde, si tienen tanto apego a la tierra, esto significa que no se tengamos que dejar de lado sus reivindicaciones para pasar al tema de la revolución socialista. Quizá de otro punto, las fuerzas que reclaman la defensa de los territorios, de la riqueza en la tierra, etc., también pueden pensar, ahora sí en Marx, que todo eso alcanza mucho mayor sentido en tanto se piense en el contexto de una revolución anticapitalista. Solo allí esos derechos pueden alcanzar plena realización. En fin, aquí como que es necesario que veamos qué es lo que hay en común, porque de lo contrario seguirán aconteciendo y van a seguir aconteciendo situaciones como la que ya hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas y en los últimos meses y en los últimos años, donde la población llega muy lejos
donde las arremetidas populares alcanzan magnitudes heroicas, épicas, pero de pronto se sale mucho con las manos vacías. Y a remar de nuevo. Pero tiene que haber mucha mayor claridad hacia dónde estamos remando. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jaime Osorio, por la ponencia tan interesante y además que destaca elementos cruciales en el análisis de los retos políticos que se enfrentan en América Latina, fundamentalmente pues desde el campo socialista, revolucionario, acerca de los retos que hay y cómo trascender el estado de cosas en el que se vive en la región, que actualmente pues es un capitalismo neoliberal con las repercusiones sociales, económicas y políticas que ya todos conocemos y que de alguna manera es lo que han estado rechazando ahora en Colombia, como lo mencionaba usted, pero que también en Chile, ahora que se está viviendo este proceso tan importante, hay también respuestas a este modelo económico, político, social. Y entonces voy a leer algunas de las preguntas que han puesto aquí los participantes en el chat. Únicamente leeré algunas porque si no, no nos daría tiempo de agotarlas todas. Dice así: las experiencias, en particular las fracasadas de la izquierda latinoamericana, han demostrado, entre otras cosas, que su error no ha sido cómo lograr el cambio, sino que se han equivocado en lo que concierne a la herramienta adecuada para lograrlo, porque han querido hacer una revolución popular en el marco de la democracia liberal y respetando sus límites y restricciones. Pero una de las lecciones de la Comuna de París fue precisamente que se quedó a medio camino y que por la misma razón desembocó en un terrible baño de sangre para los obreros y las masas populares de París. Tomando en cuenta que destruir el viejo aparato de gobierno para construir uno nuevo es una posibilidad que solo se puede permitir una revolución armada triunfante. ¿Usted considera que hoy por hoy, en nuestros días, en México y América Latina, solo es posible y viable luchar por mejoras para las clases populares en el marco y dentro de los límites de la democracia liberal, respetando sus límites y restricciones, con el objetivo de crear mejores condiciones para la educación y organización de las masas, con vistas a un cambio revolucionario futuro cuando las circunstancias maduren? ¿O considera que es posible realizar una revolución popular en el marco y dentro de los límites de esta democracia liberal? Esta es una primera pregunta, no sé si con esta ya o leemos una segunda para que de una vez agote dos y pasamos a una segunda ronda. Me parece que vamos a leer una segunda pregunta. Dice esta pregunta: en su exposición se destacó la unidad de una gran diversidad de corrientes políticas en torno a la lucha por la emancipación, dejando de lado sus diferencias. Esta cuestión ha llenado hojas y hojas en la literatura de izquierda, por ejemplo, de la conformación del Partido Leninista a principios del siglo pasado. No está de acuerdo en el planteamiento de la falta de unidad programática, de la falta de un partido de clase, que esto constituye una debilidad y que la experiencia de la comuna es un indicio de ello. Leo una tercera pregunta y damos espacio a esta primera ronda de respuestas. Los días últimos de la comuna estuvieron marcados por una desesperación desorganizada por defender París, y dentro de esta desorientación se propone la formación de un nuevo comité de salud pública a la usanza de la revolución del 89, aun y cuando algunos comuneros se oponían a su creación, teniendo en cuenta las posibles consecuencias despóticas que ya habían salido en su primera edición. Por otro lado, tenemos que algunos comuneros y comunas, tras regresar del castigo que les impuso el gobierno francés, voltearon su actividad hacia el anarquismo. ¿Cómo podemos entender estas dos posibles salidas que las y los comuneros encontraron y que todavía hoy en día
parecen estar siempre al acecho de los movimientos sociales. Por un lado, una concentración del movimiento que inhibe la creatividad individual y por el otro, una disminución de la fuerza colectiva ampliada por creer que la solución se encuentra en las acciones individuales o de pequeña escala. Hasta ahí dejamos esta primera ronda de preguntas y yo creo que después haremos otra segunda ronda para concluir. Bueno. Miren, creo que podemos asumir que no hay un solo rumbo, no hay una sola ruta para acumular fuerzas. Y creo que la ruta de utilizar los espacios que el Estado capitalista ofrece para procesos electorales, para que fuerzas de izquierda alcancen posiciones, e incluso en situaciones un tanto perturbadoras para el propio capital, que puedan llegar a la presidencia, fuerzas populares, no es un punto de partida que alguien por principio va a decir, no, esto no se hace. En la lucha de clases nadie puede disponer y nadie puede decidir de antemano solo camino por esta ruta y nada más que por esta ruta y solo por esta ruta. Es como decir, pues yo simplemente voy a utilizar espadas. Bueno, si el enemigo usa cañones, ¿para qué te van a servir tus espadas? No, pues para la lucha aquí frente a frente, sí, pero con cañones la lucha no va a ser frente a frente, va a ser a bastante distancia. Y por lo tanto, la capacidad táctica de tomar decisiones tiene que estar a la orden del día. Las fuerzas populares que se organicen para la revolución tienen que tener la disposición de que estar abiertas a cualquier forma de lucha, cualquiera. No hay ninguna a priori que se pueda decir no. Dentro de un purismo, que toma forma, cualquier fuerza política que diga, bueno, pues presentémonos a las elecciones y veamos qué pasa, inmediatamente pasa a ser de alguna manera por ciertos sectores repudiada, es decir, no, pues ya te estás casando con estas limitaciones del Estado liberal, la democracia liberal. No tiene por qué casarse alguien por participar en ella. El asunto es cómo se piensa ese proceso dentro de una estrategia de largo plazo o de mediano plazo para cómo vamos resolviendo el tema poder. Desde otro punto de vista, cualquier organización que dice, pues nosotros no operamos en ese terreno y nosotros operamos simplemente en la lucha armada, a su vez es repudiada y mirada así medio extraño por aquellos que dicen, no, pues hay que también hacerlo por la lucha legal. Creo que lo primero que tenemos que hacer es que no tenemos que repudiar ni una cosa ni la otra. No hay nada que repudiar. Lo único que podemos repudiar es asumir que las cosas van a ser como nosotros creemos que van a ser. Y no tener la flexibilidad táctica para decir, pero las cosas no salieron, no van por ahí y ahora pasemos a hacer otra cosa. Que fue parte importante de lo que fue aconteciendo en la comuna. Hay que tomar las fábricas que quedaron abandonadas, las tomamos. Hay que tomar las casas que quedaron abandonadas, las tomamos y las ponemos a funcionar. Eso es flexibilidad táctica. Lo que importa es que alcancemos lo que queremos. La pregunta que subyace a esto es la siguiente, que sigue siendo: ¿hay alguna experiencia hoy día que por la pura lucha militar, la pura lucha guerrillera, la pura lucha de un ejército popular revolucionario, podemos llegar más lejos? Eso es lo que tenemos que respondernos. Solo por ahí podemos llegar más lejos y podemos acercarnos a aquello.
¿Y cómo se puede construir un ejército popular y revolucionario en las condiciones de control, de dominio, de sometimiento, de manipulación y de poderío que tienen hoy día las clases dominantes y el imperialismo? ¿Cómo se puede lograr esto? Porque muy rápidamente, apenas aparezca una manifestación seriamente contraria a los intereses de las clases dominantes responden muy bravamente. No van a quedarse cruzadas de brazos esperando que sí, acumulen fuerza, sigan reclutando, sigan formando gente, sigan armando sus escuadrones y ya cuando aparezcan vamos a salir a enfrentarlos. Hoy día con satélites, con control de redes, con logística que permite ubicar cualquier cosa que se mueva en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, no es tan fácil lograr eso. Ahora, yo no digo que no sea posible. No creo que haya que tener un ejército formado de antemano para ir a hacer la revolución. La población puede aprender y puede estar preparada en la lucha para el palo cambiarlo por un fusil. Esta foto de los niños que ha circulado por ahí, que van a defender sus pueblos en México, con un palo, en otro estado de conciencia, la población, un palo lo puede transformar en un fusil. Es decir, bueno, pues, con los palos nos parece que no vamos a llegar muy lejos, veamos qué pasa con esto otro. Y por lo tanto, no tiene por qué haber un ejército de miles de hombres armados antes de que esta necesidad vaya tomando forma. La pregunta es que tenemos que ser lo suficiente, o lo que planteo desde mi perspectiva es que tenemos que ser lo suficientemente abiertos de cabeza para reflexionar seriamente, sin renunciar a nada, reflexionar seriamente cómo podemos hacer esto o aquello. ¿Cómo con gobiernos populares podemos llegar más lejos? ¿Qué tendríamos que hacer para que los gobiernos populares lleguen más lejos? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos populares? ¿O qué tendrían que, si bien no hacer los gobiernos populares, qué tendrían que hacer los movimientos sociales y las fuerzas políticas que, apoyando a un gobierno, sin embargo, tienen una cierta autonomía para organizarse, para organizar a la población y para hacer reivindicaciones que más allá de que lo que el gobierno popular pueda responder o no, aquí vamos acumulando fuerza al ladito de este gobierno popular o incluso en algún momento en contra, pero no dar por a priori que ya tenemos que pelearnos con él para empezar a caminar. Caminemos hasta donde nos puede acompañar y separémonos hasta donde no nos pueda acompañar, por ejemplo. Ahora, ¿qué significa caminar hasta donde no nos puede acompañar? ¿Qué significa? Esas son las cosas que me parece que tenemos que responder. Esas son las inquietudes que tenemos que hacer. Lo otro es seguir en la dicotomía que ya conocemos: violencia, fuerza armada, fuerza militar o vía legal. Mi punto de vista es que no tenemos que renunciar a ninguna de ellas. Y a partir de no renunciar a ninguna de ellas, pensemos cuáles pueden ser más efectivas, en qué situaciones y en qué situaciones. Porque lo otro es muy sencillo. No. Lo otro es muy sencillo. Una opción, ya no. Nosotros no estamos en esto y nos vamos por la libre. No, nosotros simplemente vamos a la lucha militar. La lucha militar. Pero veamos qué ha ocurrido con la lucha militar en América Latina en los últimos 50, 60, 70 años. Créanme que no han sido pocos los que han hecho lucha militar y lo han hecho con la mayor convicción y con la mayor preparación y con la mayor decisión. ¿Por qué tampoco ha llegado más lejos? Son temas que los invito a que pensemos.
Bueno, el tema de... Yo creo que en esto, a su vez, hay otra dicotomía que es muy clásica. Organización sin organización. Pero es muy simple esa dicotomía. O sea, no permite resolver algo que es importante. ¿Cómo logramos una dialéctica donde la autoorganización popular se combine con una capacidad de dirección? ¿Cómo logramos eso? Porque ya vemos, y aquí está enfrente lo que estamos señalando, en América Latina en estos minutos ha habido cualquier cantidad de autoorganización de los pueblos para salir a las calles. Y son millones los que han salido a las calles. Es importante entender que haya autoorganización, en primer lugar, y que es importantísimo que ocurra. No es un elemento desdeñoso, no es un elemento que podemos dejar de lado, decir, bueno, sí, salieron a la calle de manera espontánea y no saben qué hacer. Es muy importante que salgan a la calle, que estén en esa disposición. Pero también es muy importante que en esas situaciones, evidentemente que muy desde antes, tiene que estar operando en medio de esos sectores sociales que se irrumpen, tienen que estar operando instancias que hagan factible otorgar alguna orientación. ¿Y por qué? Porque la pura autoorganización sin dirección se dispara como una granada, sale disparada para muchos lados, golpea para muchas partes, pero la granada no va a provocar un boquete si se dispara una bazuca. Entonces, sí, se golpeó aquí, se golpeó allá, se golpeó allá y se golpeó allá. Mire qué bonito, sí, pero resulta que aquí a lo mejor había que concentrar el fuego. Es bueno que haya granadas, pero también es necesario que haya bazucas, a lo mejor. A lo mejor. Entonces, bueno, la imagen militar es simplemente para que entendamos de que un Estado y destruir un poder político como relación social reclama autoorganización, pero también reclama dirección. Pero esto es un problema de forma de las luchas. En América Latina ha habido movimientos importantes que no van dirigidos por partidos políticos. La población en Chile en el 2019 no salió por un partido político a tomarse las calles y a exigir una nueva constituyente. Entonces, nuevamente, no tenemos que tomar decisiones en el punto de vista de que no, o creemos solamente en la autoorganización y que lo resuelvan la población, o creemos solamente en la dirección del partido y nos quedamos aquí organizando partido, y de pronto, la gente está en la calle y nosotros no hicimos ni una cosa como para que esa población nos asuma como una parte de ella y por lo tanto cuando digamos A, ellos también digan, sí, parece que es bueno decir A y vamos para allá. Porque si salimos nada más, cuando ya la población está en la calle, oiga, aquí llegó su dirección, pues ¿saben qué? Nos van a dar una patada en el... Entonces, bueno, nuevamente una dialéctica de cómo resolver este tipo de cosas. Véanme que son muchos los problemas estratégicos y tácticos que tenemos enfrente. No hay ninguna dicotomía fácil de resolver. Y yo creo que no debemos casarnos con nada en particular, sino tener la mente abierta para pensar un poco, es todo. El asunto es cómo integrarlo. Pero creo que un problema principal es ya hacia dónde canalizamos la fuerza. ¿Qué significa ya? Ok, aquí estamos dirigiendo, hay millones en la calle, hay millones dispuestos a hacer muchas cosas y hay una dirección. ¿Y la dirección para dónde encamina toda esa fuerza? Yo creo que parte importante del problema es ese hoy día. ¿Dónde hay que tocar? ¿Dónde hay que golpear? ¿Dónde hay que destruir? ¿Dónde hay que enfocar la fuerza o las fuerzas?
no si vía armada o vía pacífica, no si partido, sin partido, no, ya creo que esas dicotomías están superadas. El asunto es, ¿qué es ese poder hoy día de los sectores dominantes? ¿Cómo lo logramos identificar? ¿Cómo lo logramos diagnosticar cómo es, cómo opera, explicarlo? ¿Y dónde están sus puntos débiles? ¿Y dónde están sus puntos fuertes? Creo que el problema desde mi perspectiva pasa más por ahí hoy día que en este otro tipo de debates. Ahora, es evidente, y con esto creo que respondo a las tres preguntas, es evidente que hay un proceso de educación que hacerle a la población también, a la población, a los movimientos sociales. Y es la educación a esta apertura. No le tenemos que tener miedo a lo legal, ni tener miedo a lo electoral, ni tener miedo a la violencia. Y la población es la que tiene que aprender también esto. Y a partir de efectos concretos y específicos mostrar que la violencia es de pronto necesaria. Y esto no es fácil de que la población lo asuma. Una violencia de masas, una violencia de pueblos. En fin. Entonces, vamos a leer la segunda ronda de preguntas, que son únicamente 2, y ya para ir cerrando esta conferencia. Esta pregunta dice, acerca del problema de la transición en el capitalismo periférico, ¿cómo conciliar la construcción de un nuevo Estado que profundice la democracia popular, como lo hizo la Comuna de París, con las necesidades de la construcción de una economía autocéntrica, capaz de satisfacer las necesidades de las masas y superar la dependencia del imperialismo? ¿Cómo evitar que las prerrogativas del desarrollo nacional, que es condición para la supervivencia de un proceso revolucionario, aceleren la enajenación del aparato del Estado y den al traste con el proceso revolucionario? Al final, todo nos lleva al mismo punto, la necesidad de la revolución internacional o continental al menos, pero ¿cómo proceder si esto no sucede, sino país por país en periodos muy largos de tiempo? Esta es esa pregunta, y una segunda pregunta muy ligada con esta que dice así, ¿cómo pensar en la posibilidad de una revolución socialista triunfante en un contexto mundial capitalista? Y son esas 2 preguntas ya para ir cerrando. Bueno, la primera pregunta, que creo que va de alguna manera ligada a la segunda. La primera pregunta nos plantea un dilema que es serio, muy serio. Las revoluciones proletarias hoy día, las revoluciones con una vocación que trasciendan al capitalismo, ocurren en las fronteras de estados nacionales. Hasta el día de hoy han ocurrido de esa manera, limitadas a los espacios de los estados nacionales. Uno podría decir, bueno, pero es que no hemos hecho nada a lo mejor para que no sean internacionales. Yo creo que sí se ha hecho mucho. Lo que pasa es que nos hemos casado nuevamente con la idea de que o las fuerzas revolucionarias hacen revoluciones nacionales, en espacios nacionales, o el tema de la revolución tiene que ser necesariamente mundial desde la partida. Créanme que la Revolución Cubana invirtió mucho dinero e invirtió muchos recursos para formar revoluciones en América Latina y en África. 1, 2, 3 Vietnam. Si no emergieron y no tomaron forma, el propio Che muere en Bolivia, si no tomaron forma no es porque no haya habido la voluntad de que la revolución se convirtiera en una revolución continental, o al menos regional. Entonces de pronto como que olvidamos este tipo de cosas y entonces no, pues es que siempre están abocados a lo nacional. No, se han hecho muchos esfuerzos.
Angola y parte en Congo, etcétera. La Revolución Cubana estuvo presente. El tema es que las revoluciones hasta el día de hoy rompen en espacios nacionales. Y bueno, y porque rompen en espacios nacionales, entonces le vamos a decir a esa gente que no la haga porque estamos esperando la revolución internacional. No, ¿no es cierto? Eso sería muy absurdo. No, no hagamos la revolución hasta que no venga la revolución internacional, hasta que por lo menos 5 estados no se hagan una revolución. Y entonces pues, podemos pasar toda la vida esperando que ocurra en, no le digo en 5, en 2 simultáneamente, ahí cercano. No. El asunto es cómo caminar entendiendo que por lo menos hasta el día de hoy las revoluciones irrumpen en espacios de estados nacionales. Y a partir de ahí veamos qué se puede hacer. Esta no es una decisión nuestra. Las decisiones nuestras se tienen que tomar en las condiciones como opera la realidad y la historia. ¿Cuántos no estuvieron esperando en Europa la Revolución Alemana? Bueno, no ocurrió. Rosa Luxemburgo no la quería. No, claro que la quería. Todos lo querían, los bolcheviques también la querían. Si no ocurrió, no es por falta de voluntad ni por falta de disposición. Ha sido por otras razones. Entonces, evidentemente, ahora, en un Estado nacional, en ese espacio donde alrededor andan muchos tiburones capitalistas y bloqueando, golpeando, etcétera, las posibilidades de construir socialismo primero ya se ven bloqueadas por esa razón, tan cercadas. Pero en segundo lugar, porque el socialismo no se puede construir sino a nivel planetario, donde tú produces computadoras o robots y yo produzco azúcar y hagamos intercambio y en ese intercambio no va a haber intercambio desigual porque vamos a cambiar no por valor, vamos a cambiar por otros valores, por otros principios, que no es la ley del valor. Por lo tanto, nadie gana ni nadie pierde. Pero para eso se requiere que allá también haya una revolución y que estén dispuestos a intercambiar robots por azúcar. Entonces, es un tema fundamental de los procesos revolucionarios hoy día. Preguntarse por qué las revoluciones funcionan de esta manera y no funcionan de otra. Y no es que hayan faltado internacionales comunistas. Entonces, no ha sido tampoco por no haber disposición. Ahora, ligándolo con la última pregunta, una pandemia como la actual puede crear condiciones para que de pronto el capital se fracture y que los sectores populares salgan a la calle y se tomen fábricas, bancos, etcétera, porque no nos resuelven lo necesario para poder vivir. Ya no digo para comer, para vivir. Nos están matando si no hay buena respuesta. Y puede surgir por una brecha de esta naturaleza frente a una pandemia una respuesta popular que de pronto genere algo como la comuna. ¿Quién dice que no? O sea, sí tenemos que estar atentos a la novedad. Cosas como estas pueden ocurrir. El movimiento de los Live Black Matter. Créanme que pusieron bien en problemas al Estado estadounidense. No fue un asunto menor. Y uno decía, ¿cuándo la población negra va a salir a hacer una cosa así, se autoorganice, genere las movilizaciones que generaron, etcétera, etcétera? La generaron. Pusieron en aprietos a muchos estados y a muchas fuerzas represivas y etcétera, y al Estado estadounidense. Bueno, eso es un síntoma de que la historia tiene muchas novedades que contarnos y por lo tanto, sí, de pronto el dominio imperialista parece imperturbable, inquebrantable, sin fisuras. No es verdad. No es verdad. Siempre hay fisuras. Siempre hay elementos que pueden implosionar
a lo que tenemos que estar abiertos es a que esa novedad, cómo es apoyada, es fortalecida, es llevada, etc. Los movimientos feministas del día de hoy, para no ir tan lejos, que nos asolan y han generado una gran convulsión en todas las principales sociedades occidentales, a lo menos. No es un asunto menor. ¿Y quién pensaba hace 30 años que los movimientos feministas iban a tener esta fuerza, esta capacidad de irrupción, esta capacidad de intervención en la vida pública? No lo pensaban. Sí, era un tema, sí, el feminismo, pero con esta capacidad de movilización y con esta claridad y con esta claridad, digo, no significa que no se cometan cosas. No hay ningún proceso que no cometa excesos. Lo otro es imaginarse la historia que siempre vamos caminando por la vereda y no nos metemos al arroyo. No, los procesos irrumpen y de la manera que sea, por eso son disruptivos, porque rompen con lo que se supone que deben ser, cómo deben caminar. Las feministas han mostrado eso también. Allá hay un movimiento poderosísimo. Ligue esto, y que en alguna coyuntura esto provoque un cóctel. Y donde las fuerzas militares, el poder militar, el poder de dominio de los sectores dominantes está medio apretado, medio dividido, medio fracturado, téngalo por seguro que vamos a tener experiencias como la Comuna de París a nivel mucho más amplio. Estemos abiertos a que estas cosas puedan ocurrir. Eduquémonos en la idea de que la novedad está presente, regularmente está presente, y mucho más en América Latina, un eslabón débil de la cadena imperialista. Las experiencias recientes nos van mostrando, recientes y de todas décadas, nos van mostrando que esta región es una región para la cual el tema de la actualidad de la revolución no es ninguna palabra hueca, tiene mucho contenido. Estamos parados en este lugar telúrico del sistema capitalista, que está permanentemente temblando. Por tanto, es mayor la urgencia por resolver problemas como los que he esbozado y seguramente muchos más que se me escapan. Gracias. Pues no queda más que agradecerle, doctor Jaime Osorio, por esta magnífica ponencia que el día de hoy ha hecho aquí con este auditorio. Me parece que los puntos que plantea usted acerca de la actualidad de la Comuna de París en estos 150 años de su conmemoración son vitales para pensar la política, la sociedad y la economía precisamente de este eslabón débil de la cadena imperialista, como lo mencionaba usted, que es América Latina. Entonces, le agradecemos mucho por esta ponencia. También les agradecemos mucho a quienes han podido acompañarnos el día de hoy y también queremos invitarlos a la siguiente conferencia que se va a realizar el próximo miércoles a las 12 horas de la mañana, que también en el marco de esta conmemoración de los 150 años de la Comuna, lleva por título ¿Por qué celebrar 150 años de la Comuna de París? Lecciones para México. En el mismo rumbo que ya el día de hoy ha trazado el doctor Jaime Osorio, es una conferencia que impartirá el doctor Abel Pérez Zamorano, de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, sin más que decirle, doctor, nuevamente le agradecemos por parte del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, por parte de la revista ACES, Apuntes Críticos sobre Economía y Sociedad, y esperamos poder contar con usted en futuras ocasiones. Estamos seguros de que este tipo de charlas pues son no solamente enriquecedoras en términos académicos, sino incluso motivadoras en términos vitales. Entonces, eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y a todos los que están por aquí, nos despedimos. Muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros oyentes y presentes. Muy amables. Gracias.